Listo. Listo, buenas noches. Bienvenidos a los que se conectan, bienvenidos a ustedes que andan por acá. Vamos a tomar la prédica de hoy y vamos a hablar acerca de la luz de Dios, ¿no? Pero antes vamos a poner esta prédica en manos del Señor. Padre, te pedimos que nos reveles, Señor, tu conocimiento, Señor. Que nos reveles, Padre, tus intenciones para con nosotros. Revélanos, Padre, qué es lo que quieres que hagamos, qué es lo que quieres que hagamos para servirte, Señor. Queremos ser instrumento útil, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, ya sea presencial o en línea, Señor. Te damos gracias por esas posibilidades y permítenos, Señor, que la prédica de hoy caiga en corazones fértiles, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, y estuve, no sé si les ha pasado, de repente se pueden acordar de algún sueño, ¿no? Se levantan en la mañana y se acuerdan del sueño. A veces para algunos es muy común, para otros es un poco raro acordarse de los sueños, o si fueran pesadillas, ¿no? Tal vez también te acuerdas, pero yo me acuerdo mucho y de ahí me puse a estudiar la palabra de Dios por un sueño que tuve. Fue un sueño así medio, imagínate que yo traía espada y escudo, entonces ya con eso te digo todo, ¿no? Era toda una caricatura, pero me acuerdo muy bien de algo que sí me acuerdo. No me acuerdo porque estaba peleando o de que me estaba defendiendo, pero de algo que sí me acuerdo muy bien es que yo decía, y con la luz de Dios me voy a defender, ¿no? De eso me acuerdo perfecto. Entonces, te digo, a veces uno se acuerda de los sueños, pero me quise dedicar la prédica de hoy a eso, ¿no? A preguntarle a Dios por qué, más allá de lo que pasaba en el sueño o no, ¿qué es la luz de Dios para nosotros? ¿Qué representa en tu vida? Porque para muchos, a lo mejor, la luz de Dios representa tal vez paz, ¿no? Si tú alguna vez has visto alguna película, de repente representan a Dios así como cuando ya te mueres y vas al cielo, lo representan como una luz así, todo iluminado, ¿no? Y esa luz, la idea es que te dé como paz, ¿no? Para algunos puede ser paz, para algunos otros puede ser pues la meta final que tienen en su vida, llegar a esa luz de Dios, llegar a conocerlo. La luz de Dios también te puede representar de cierta manera esperanza, ¿no? Sabemos que nos llamó a una esperanza viva. Y para otros, el tener la luz de Dios podría ser revelación. Cuando tú estás estudiando la palabra, el Espíritu mismo es el que le habla a nuestro espíritu, ¿no? Y es el que te explica o le explica a tu espíritu lo que está diciendo el Señor en sus misterios. Y de cierta manera, pues es una luz que está iluminando nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Mira, a ver, acompáñame a Juan 1. Vamos a Juan 1 y vamos a leer del 1 al 10. Amén. Amén. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y bueno, hemos estudiado gran parte de la palabra, te puede llevar a pensar, ¿no?, que está hablando de nuestro Señor Jesús. Y efectivamente está hablando de nuestro Señor Jesús, Él es la luz de los hombres. Pero fíjate, en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, y esto se relaciona mucho. Dice aquí, era la vida de todos los hombres y mujeres, de todos los que habitaban en esta tierra. Y es curioso como dice, era la luz de los hombres, lo cual te puede hacer pensar que no, ahorita ya no lo es, ¿no? Cuando tú volteas a ver todos los tiempos, los malos tiempos en los que estamos, pues pudiéramos pensar que sí es cierto, ¿no? Antes era la luz de los hombres y ahorita de muchos hombres no lo es. Pero gracias a Dios estamos aquí tú y yo, tanto por nosotros como por los que nosotros vamos a alumbrar con esa luz. Amén. Amén. Mira, vamos a Juan 8:12. Ahí mismo en Juan, vamos al 8:12. Amén. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de la vida es la que era la luz de todos los hombres, ¿no? Era lo que al final les alumbraba a todos los hombres, ¿no? Entonces, mira, regresamos a Juan, a que estábamos leyendo, que es Juan 1, vamos a leer el versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí es como está hablando, fíjate como dice, no prevalecieron, o sea que en un pasado esas tinieblas ya fueron vencidas. Amén. Cristo ya las venció. Sabemos nosotros y confiamos en ese misterio que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando Él bajó al infierno y resucitó. Y en esa acción Él venció las tinieblas, ¿no? Entonces, pero aquí te está diciendo, digamos, cuando está relatado esto, todavía Jesús no venía a este mundo, ¿no? Pero aún así te dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A qué te suena? Yo me voy inmediatamente a Génesis, ¿no? En donde te dice que antes, vamos para no errarle. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero a pesar de este desorden y este vacío, te dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Hasta que Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Dijo en el 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces, esa luz es la que prevaleció ya con las tinieblas, en las tinieblas, ¿no? Esa luz ya prevaleció. Pero yo te decía que después de Génesis podemos ver la vida de nuestro Señor Jesús y cómo Él también prevaleció en las tinieblas. Y para eso vamos ahí mismo en Juan, vamos a leer el 16:33. 16:33. Vamos a ver cómo las tinieblas no prevalecieron con la luz de nuestro Señor Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús te habla, Jesús te aconseja,
y Él te va guiando para que en Él tengan paz, para que en Él tengas paz. Te dice, estas cosas yo te hablo. Cuando yo te hablo, yo te guío. Cuando yo te hablo, yo te estoy dando un consejo para que en mí tengas paz, ¿no? Esa paz que sabemos que nos dice la palabra de Dios, que es una paz que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender, ¿no? Porque a veces nuestro entendimiento se ve perturbado por nuestras emociones, se ve perturbado por nuestras aflicciones, por la situación que tienes, ¿no? Si tú estás en una angustia económica, pues es bien difícil que llegue paz a tu corazón con tan solo desearlo, ¿no? Con tan solo que tú te programes y digas, a ver, ya voy a tener paz. No se puede, ¿no? Porque esas aflicciones estorban a nuestro entendimiento. Entonces, esta paz de la que te está hablando Jesús es una paz que va más allá del entendimiento. Es decir, te podré decir es que no lo vamos a entender, y prácticamente lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, para ti va a ser algo que no lo vas a entender, pero lo vas a sentir. Vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te dice aquí, en el mundo tendrás aflicción, ¿no? Pero confía, yo ya lo vencí, yo ya vencí al mundo. ¿Por qué te dice que en el mundo tendrás aflicción? O sea, para muchos, alguna vez platiqué con un conocido y pues medio sabía de la palabra de Dios, no había aceptado a Jesús en su corazón ni nada, pero me decía, pero ¿por qué me dice que voy a tener aflicción? O sea, ¿por qué como que me está augurando un futuro en donde yo voy a estar triste? ¿Por qué no todo puede ser color de rosa y que sean buenas noticias, ¿no? ¿Por qué si les llaman bienaventuranzas me dice que voy a tener aflicción? Y pues hasta cierto punto, cuando a lo mejor pudiera ser un poco niño en la palabra, pues tendría razón, ¿no? Su duda tendría razón. Pero lo que encontré para poder explicarlo es que nosotros tenemos una carne, ¿no? Y nuestro Señor lo sabe bien. Nosotros tenemos una carne que todo el tiempo nos está estorbando, que todo el tiempo nos está haciendo trastabillar y que nos hace pecar, ¿no? Nosotros, como sabemos, por más que queramos en nuestras fuerzas, no podemos con nuestra carne. Necesitamos ser ayudados por nuestro espíritu, ¿no? Entonces, no somos perfectos. Esa carne es la que nos va a estar haciendo tropezar, y por nuestra carne vamos a ser puestos a prueba, ¿no? Dios va a permitir las pruebas para que nosotros tengamos aflicción, y a través de esas pruebas nosotros nos vayamos puliendo y vayamos creciendo espiritualmente, ¿sí? Entonces, sí tendremos aflicción porque tenemos una carne. Si no tuviéramos una carne, si estuviéramos dormidos o ni siquiera existiéramos, llamémoslo así, pues no tendríamos aflicción porque no hay una carne, ¿no? O sea, ese espíritu no es el que va a tener aflicción, es nuestra carne, nuestra alma es la que va a tener esa aflicción. Amén. Porque el espíritu es de Dios. El espíritu que tenemos le pertenece a Dios, y ese espíritu que tenemos es un espíritu santo, ¿no? Él no puede ser modificado, ¿no? Lo que está estorbando o lo que está manchando, digamos, toda esa santidad es nuestra carne y nuestros pensamientos, nuestra alma, ¿no? Entonces, regresando a Juan 1, decía en el versículo 4 que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo ya venció esas tinieblas. ¿Amén? Dice seguíamos leyendo, y en el versículo 7, fíjate, te dice Juan, que menciona, él vino para dar testimonio de esa luz. Es decir, él ya había comprendido, ¿no? O sea, cuando en algunos otros pasajes nos narran la vida de Juan, pues él ya había comprendido toda esta verdad y podía dar ese testimonio de la luz, ¿no? ¿De qué puedes tú decir
puedes dar testimonio de la luz, ¿no? A lo mejor esa luz de Dios, tu testimonio es que te salvó de un accidente, o que te sanó de una enfermedad, o esa luz de Dios tú puedes dar testimonio que te dio la capacidad de perdonar cuando no podías, o no sé, a lo mejor fuiste librado de una depresión, ¿no? De un problema muy fuerte, te libró de deudas, no sé. Todos nosotros, siéntete orgulloso y siéntete gozoso más bien de que podamos dar un testimonio de esa luz, ¿no? Porque esa luz, gracias a Dios, ya habita en nosotros. Esa luz ya nos fue mostrada y tú por esa luz ya estás brillando. Entonces tú esa luz debes tener el gozo de que puedes dar testimonio de que esa luz llegó a tu vida. Amén. Entonces, digo, en esos momentos, a lo mejor en los que las cosas a tu alrededor, por algún problema, por cualquier situación, se oscurecen tanto, recuerda que tú ya tienes esa luz, ¿no? Y las tinieblas, te dice, no prevalecen contra esa luz, ¿no? En el versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de esa luz. Entonces, digamos, tú no eres esa luz que es la luz de Cristo, o sea, tú no eres Cristo, ¿no? Pero estamos trabajando todos los días, esforzándonos para convertirnos en esa luz, para poder reflejar bien esa luz. ¿Amén? Y para poder dar testimonio de esa luz de nuestro Señor Jesús. Entonces, tú te acuerdas, a lo mejor, cuando no conocías a Dios, ¿no? A lo mejor, digo, en algunos casos a lo mejor ya nacieron en una cuna cristiana, ¿no? Yo te puedo igual compartir, mis hijas nacieron ya en esa cuna cristiana. Y si bien se tiene que dar un proceso en donde nuestro Dios tiene una relación personal con nosotros y pues de todos modos tiene que haber ese proceso de que Dios les revele a ellos mismos, ¿no? Pero cuando no naciste en una cuna cristiana y cuando no conocíamos a Dios, ¿cómo andábamos? ¿Cómo andabas? O sea, tú... En tinieblas, exactamente. Nosotros estábamos en una existencia llena de tinieblas, ¿no? Y tal vez no nos dábamos cuenta, o sea, nadie o sea, tú no puedes decir que algo es cuando no lo conoces. Es decir, si nadie te explicara del espacio, pues como sucedía en la antigüedad, nadie sabía y pensaban que, como dice el Hakuna Matata, que eran, ¿cómo dice? Que eran luciérnagas pegadas en un techo viscoso. O sea, pues sí, cuando no conoces las cosas, nadie te las ha explicado y nadie habla de eso, pues la verdad es que tú estás en la ignorancia, ¿no? Entonces, estuvieras o no en la ignorancia, y te digo, podrías estar en la ignorancia, pero si a lo mejor venías de la tradición, pues la tradición medio te explicaba las cosas, ¿no? Tu abuelita o tu mamá o tu papá a lo mejor medio te llevaban a misa y cosas de esas en la tradición, en donde ya no estabas tanto en la ignorancia, pero no estabas en la verdad, ¿no? Entonces estábamos en una existencia de tinieblas y cada camino que tomábamos, cada decisión que tomábamos era tortuosa y llena de incertidumbre y era como, no sé, imagínate que vas en un camino resbaloso, así lleno de tinieblas, con mucha neblina, y por un lado el precipicio y por otro lado otro precipicio. Entonces es un camino tortuoso en donde, pues la verdad, caminabas con miedo, ¿no? Y tenías miedo a que te extorsionaran, y tenías miedo a que te asaltaran, y tenías tantos miedos, ¿no? Por hablar de cuando vas en la calle, pero a la hora de, a lo mejor, cuando estábamos sin Dios y querías emprender un negocio, pues tenías una incertidumbre. O sea, había muchos problemas, ¿no? Y era una existencia en total incertidumbre. Entonces, de hecho, fíjate, vamos a Efesios 4:17.
Efesios 4, 17 al 19 vamos a leer. Así andábamos nosotros, mira, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces nosotros, cuando andábamos sin Dios, cuando no lo conocíamos, estábamos como los otros gentiles, ¿no? Como lo que llaman la Biblia, como se le llama en la palabra de Dios a los gentiles. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, o que nosotros podemos leerlo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en la que estábamos antes, ¿no? Por la dureza de nuestro corazón. Por eso teníamos el entendimiento entenebrecido. Dice: los cuales, es decir, los gentiles, es decir, nosotros antes, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, nosotros teníamos el corazón endurecido, ¿no? Teníamos nuestra mente en tinieblas. Entonces, cuando tú estás en tinieblas, cuando tu mente está en tinieblas, ¿cómo sabíamos lo que era bueno y lo que era malo? Que te digo, o sea, si nadie te dice que pasarse el alto es una infracción, pues el que maneja por primera vez y nunca le han dicho que está mal, pues ya, ahí está padre la luz roja. Y es eso, ¿no? O sea, si nadie te aclara las cosas, si esas tinieblas no se disipan, ¿cómo sabíamos lo que era bueno y lo que era malo? O cómo entendíamos qué era verdad y qué mentiras desechar, ¿no? Entonces, la tradición nos llenó de muchas cosas que en realidad no eran la verdad, ¿no? Hasta que no llegó nuestro Señor Jesús y te abrió los ojos y sopló un aire tan fuerte que se llevó las tinieblas que habían en tu mente, ¿no? Entonces, dice aquí: estábamos ajenos a Dios por la ignorancia en la que estábamos, ¿no? Entonces Dios llega a nuestras vidas y trae a su Hijo Jesucristo para llenarnos de sabiduría, para quitarnos de esa ignorancia en la que estábamos. Amén. Dice: y perdiendo sensibilidad caíamos en pecado. Entonces, te digo, tal vez ni lo sabíamos, o tal vez así como que una vaga idea de lo que era pecado por lo que nos dejó la tradición. Entonces no lo sabíamos. Y de ahí, a ver, vamos a Juan 1:9, bueno, donde estábamos. Ahora entiendo por qué luego el pastor dice: deja una marquita, y sí es cierto, deja una marquita en Juan 1, porque es lo que estamos, de donde partimos. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz de la que estaba hablando aquí, que nuestro Señor Jesús venía a este mundo. Entonces, así llegó a tu vida. ¿Amén? Dios llegó a tu vida porque es una promesa de nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús llegó a nuestra vida para iluminarla, para iluminar nuestra vida, y que así nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Amén. Entonces, pues gloria a Dios por eso, porque Él en su infinita misericordia y en su infinito amor quiso que ni tú ni yo fuéramos ignorantes, que ni tú ni yo fuéramos siguiéramos en tinieblas, y nos permitió conocer a su Hijo Jesús. Amén. Y mira, vamos también ahí en Juan, vamos a leer Juan 3, del 19 al 21. Bendito Dios que se apiadó de nosotros, y entonces somos como lo que aquí dice. Mira, Juan
3, del 19 al 21. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Amén? Entonces, nosotros, cuando a ti se te anunció lo que Dios quiso que tú fueras partícipe, bendito Dios que somos ese pueblo en el que nosotros, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿no? Y entonces tú conoces la luz de Dios, y entonces te acercas más a la luz de Dios, ¿no? Quieres estar más cerca. Desde luego, si imagínate, estás en un cuarto muy oscuro, pues te acercas mucho a la luz para realmente ver bien, ¿no? A lo mejor quieres ver algo que está escrito y te tienes que acercar a la fuente de la luz, ¿no? Nosotros que practicamos la verdad nos acercamos a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Mira, vamos a Isaías 9:2. Cuando tú sigues cuando tú practicas la verdad, Isaías 9:2. Cuando tú y yo practicamos la verdad, formamos un pueblo, como este pueblo que dice aquí. ¿Amén? Dice: el pueblo que andaba en tinieblas, como tú y yo andábamos en tinieblas, vio gran luz de nuestro Señor Jesús. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Tú y yo somos ya en este momento de ese pueblo que vio esa gran luz y que reaccionó, porque a lo mejor, dime cuántos no conocemos que a lo mejor llegaron a ver la luz, y como dice la parábola de la semilla, ¿no? O sea, les fue sembrada, pero su corazón no estaba listo para recibirla, su corazón no estaba preparado, y entonces pues no tuvo fruto, ¿no? ¿Cuántos tú y yo conocemos personas que vieron la luz, que se les invitó, pero decidieron cerrar la puerta, decidieron no seguir la luz y ser de esa parte condenatoria que dice acá, ¿no? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, y sí es cierto, cuando tú estás en pecado, tu misma carne te hace como que no querer ver la luz, ¿no? Te hace como que no querer a lo mejor ni congregarte, o ya no ir a los discipulados, o ya no leer la palabra de Dios. O sea, la misma carne busca, no aborrece la luz, ¿no? Entonces, por eso suma al comentario que decíamos hace rato, en donde tendremos aflicción. Sí la van a tener, porque su carne es canija, ¿no? O sea, su carne de verdad siempre va a estar jalando para que no sigamos la luz y no busquemos la verdad. ¿Amén? Entonces, pero bueno, tú y yo formamos ya parte de ese otro pueblo, de ese pueblo escogido de Dios que quiere ver la luz. ¿Amén? Entonces, y fíjate, hay momentos cuando ya estás en la luz de Dios, tienes ya esa luz ya fue compartida en tu vida. Hay momentos en los que la luz es como un faro, así no puedes ni verlo, porque es tanta la luz que hay en ti, que de verdad y predicas y esto, y todos los días lees, ¿no? Pero hay veces, no me vas a dejar mentir, hay veces en las que es un poquito que apenas está, ¿no? O sea, son tantos los problemas por los que estás caminando, que esa luz pareciera que se va a extinguir, o pareciera que ya ni se ve, ¿no? O sea, es un momento en el que esa luz está en un punto muy débil, ¿no? Entonces, en esos momentos
de todos modos las tinieblas no pueden contigo. Es como el ejemplo, imagínate que estás en un auditorio así todo cerrado, como cuando vas al cine que está todo oscuro, y de repente hay una luciérnaga que empieza, pues, ves que prende la luz, apaga, y así va. O sea, esa luz, ante toda esa tiniebla y esta toda oscuridad, la luz se ve. Por muy pequeñita que sea, la luz se ve. Entonces, cuando tú estés en esos momentos, en esas circunstancias en donde veas todo oscuro, acuérdate de la luciérnaga. Acuérdate que aún en el cuarto más oscuro, la luz se ve, ¿no? El que puede reflejar esa luz, y tú ya la tienes, gracias a Dios, esa luz, por muy pequeñita, se va a ver, ¿no? Entonces, no importa que a lo mejor en este momento no estés como ese faro, yo que te digo que de, no sé, 20,000 lúmenes, ¿no? Donde no resplandece tanto que lastima, pero no importa, aun cuando estés en esos momentos en donde la luz sea muy, muy tenue en tu vida, ten fe, porque la luz está ahí y esa luz no se va a extinguir. Amén. Entonces, así de poderosa y de inquebrantable es esa luz de Dios, como esa luciérnaga que puede brillar y, o sea, pues sí, ves la oscuridad total y ese pequeño resplandor de luz se va a ver. Amén. Entonces, bueno, la luz de Dios ya vimos que ilumina tus tinieblas, ¿no? Tus tinieblas, nuestras tinieblas las ilumina. Mira, eso lo dice Salmo 18. Salmo 18, 28. Fíjate, dice, tú, ahí está hablando a Jehová, nuestro Dios, Padre, dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Amén. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Entonces, fíjate cómo dice, o sea, Dios es el que va a encender tu lámpara. No es que tú la puedas encender solito. Dios es el que tiene que ir a encender tu lámpara. Y Él con esa encendida que le va a dar a tu lámpara, para que tengas tú esa luz, con eso va a alumbrar tus tinieblas. ¿Sí? O sea, tú no puedes ver, lo que está diciendo aquí es que tú no puedes ver tus tinieblas si no llega esa luz de Dios a tu vida. Entonces, por eso la luz de Dios ilumina nuestras tinieblas. Y por eso, cuando estamos en tinieblas, no queremos ver la luz de Dios, porque, o sea, es como si, imagínate que estás en tinieblas y los pecados los traes aquí en tu mano, ¿no? Y aquí está la luz. Si tú le haces así, pues, ves los pecados, pero entonces quieres esconderlos, ¿no? Quieres irte otra vez a la oscuridad para no ver esos pecados, ¿no? Entonces la luz de Dios ilumina nuestras tinieblas, pero también la luz de Dios nos da la paz. Les decía hace rato, nos llena de paz, ¿no? Porque la verdad es que andar en tinieblas es no saber ni a dónde vamos. Así estábamos antes, ¿no? Vamos a Juan 12:35. Juan 12:35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, porque ya estaba anunciando su muerte, ¿no? Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Eh? Entonces, cuando tú estás en tinieblas, es una incertidumbre, no sabes ni por dónde caminas. ¿Amén? Entonces, decíamos que esa paz que nos da cuando tenemos la luz de Dios es esa paz, como dice Filipenses 4:6, es una paz
que no podemos entender. Vamos a Filipenses 4:6. Ajá, 4, 6 y 7. Dice, ¿ya están? No. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando llega esa luz esa luz de Dios a nuestras vidas, nos trae esa paz que no podemos entender, pero que al mismo tiempo, aunque no la entiendas, guarda tu corazón, ¿no? Aunque tú estés, aunque no sepas por qué tienes tanta paz, o aunque no entiendas por qué te sientes tan bien, tu corazón está guardado, ¿no? Tu corazón y tus pensamientos están guardados, ¿no? Y así como también, te digo, para muchos la luz de Dios representa paz en su vida, para muchos otros representa esperanza. Y mira, vamos a Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Fíjate, es el Dios de esperanza, nuestro Señor. Nuestro Dios Padre es el Dios de esperanza, y Él nos va a hacer abundar en esperanza, ¿no? Cuando llegue la luz, cuando llegamos a su luz, nos abunda en esperanza. Esa esperanza es la esperanza viva de la que nos habla Pedro, ¿no? Mira, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces tú antes tenías una vida, tú renaciste, ¿no? Como se cuestionaba Nicodemo, ¿cómo le tengo que hacer? Bueno, tú renaciste a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. ¿Y cuál es esa esperanza? Miren el versículo 5. La esperanza es que eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y para qué eres guardado? Cuando esa paz guarda tu corazón y tus pensamientos, ¿para qué eres guardado? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el futuro, en los tiempos postreros. Amén. Entonces esa es la esperanza por la que Dios nos está guardando. Esa es la importancia que Dios tiene para con nosotros y que nos estemos guardando. Amén. Esa es la esperanza. Decíamos hace ratito que la luz de Dios llega a tu vida y nos dio la oportunidad de ser salvos, ¿no? Nos ilumina para que nosotros podamos alcanzar esa salvación que Dios ya preparó en un futuro, en esos tiempos postreros, ¿no? Es la que aquí te está diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada en un futuro, ¿no? Pero por lo pronto, o sea, tú y yo estamos aquí para crecer. Tú viniste hoy, tú te conectaste hoy para aprender más de Dios, ¿no? No es que te hayan traído a fuerza, ¿no? O sea, tú estás aquí porque quieres, tú quieres, necesitas conocer más, necesitas crecer, ¿no? Lo que ya te fue mostrado, necesitas crecer en eso, ¿no? Como dice Colosenses. Mira, vamos a Colosenses 1. Colosenses 1 del 10 al 14. Vamos a leer. Colosenses 1:10 dice:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es, bueno, si leemos el 9, dice que no dejan de orar por eso, ¿no? Para que seamos llenos del conocimiento y entonces estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como tú y yo tenemos, por eso nos congregamos, por eso leemos la palabra de Dios, por eso la escudriñamos, para crecer en su conocimiento. Con eso nos fortalecemos con todo poder, como dice en el 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para que nosotros podamos participar de la herencia de los santos en luz. Nuevamente, esa luz de Dios, Él quiere que seamos partícipes de esa herencia. Amén. Y fíjate cómo es curioso. O sea, antes nosotros caminábamos, andábamos en tinieblas y no sabíamos que éramos lámparas, ¿no? Nosotros no sabíamos que teníamos ese potencial para nosotros reflejar y poder nosotros ser encendidos y dar esa luz, ¿no? Entonces, no sabíamos que éramos lámparas que Dios ilumina con solo acercarse, ¿no? Es como cuando tú tienes un cerillo, se lo acercas al pabilo o al pábilo, de una vela, pues se enciende, ¿no? O sea, tú se lo acercas y enseguida se enciende. O imagina otro cerillo, ¿no? Lo acercas y enseguida se enciende. Y así es cuando nosotros somos encendidos y somos iluminados, cuando Dios se acerca a nuestra vida, ¿no? Pero no podíamos saber, pues nuestra lámpara estaba vacía. O sea, nuestra lámpara estaba sin aceite, no teníamos ese aceite del que nos habla la palabra de Dios, que es el aceite divino, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Él se acercó a nosotros y nos encendió. Amén. Solamente por su misericordia. Se acercó a nosotros, nos encendió. Y ahora ya entiendes que eres una lámpara que alumbra, ¿no? O sea, cuando tú ya entiendes que Dios llegó a tu vida y te quiso iluminar, entiendes que ya ahora eres una lámpara que tú mismo alumbras. Y entonces somos como dice, vamos a Mateo 5. Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, entendemos que somos una lámpara y entendemos que no nos vamos a ir a ocultar, no nos vamos a ir a poner aquí, como dice, debajo de un almud, sino la idea es que estemos sobre el candelero y que nosotros podamos iluminar a todos los que están en casa, ¿no? Entonces, alégrate, gózate, da gracias a Dios, porque somos una lámpara suya, somos encendidas por nuestro mismo Dios, ¿ven? Para que nosotros podamos iluminar la existencia de todos los que nos rodean. Eso es de lo que debes estar muy, muy gozoso y bueno, con lo que representa el que tú puedas iluminar a las demás personas, ¿no? Y con esa iluminación que tú les vas a dar, tengan la oportunidad de ser salvos como a ti te la dieron alguna vez. ¿Amén? Entonces, pues bueno, hasta aquí la palabra de hoy. Vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Porque Él es nuestra luz. Gracias, Padre, te damos porque tú eres nuestra luz, porque en un pasado encendiste nuestra lámpara, Señor, porque en un pasado nos pusiste aceite para que nosotros mismos pudiéramos ser encendidos por tu luz, Señor.
y con esa luz nosotros pudiéramos iluminar la vida de los demás, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos escogiste, porque no nos lo merecíamos, sino solamente por tu misericordia, por tu benevolencia, Señor, porque a ti te plació llamarnos e iluminarnos, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te pido, Padre, por toda la iglesia, Palabra de Vida, Señor, por nuestros hermanos que están aquí congregados física o en línea, Señor. Bendice su vida, Señor, bendice sus familias, bendice sus trabajos, Señor, su porvenir, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues gracias a los que se conectaron. Nos vemos pronto. Bendiciones.